La lluvia golpeaba los ventanales del rascacielos más alto de Manhattan mientras Alexander Whitmore firmaba los papeles del divorcio sin siquiera levantar la mirada. Todo termina aquí, Elena. Las palabras cayeron sobre la habitación con la frialdad de una sentencia definitiva. Elena Whitmore permaneció sentada frente a él. Su vestido sencillo, su expresión serena y sus manos ligeramente temblorosas contrastaban con la arrogancia del hombre que durante 10 años había sido su esposo. Alexander era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más importantes de la ciudad. Rico, admirado y poderoso. Las revistas lo llamaban el genio de Wall Street. Los periódicos hablaban de su fortuna multimillonaria y de su extraordinario talento para los negocios. Pero aquella tarde solo tenía ojos para la mujer sentada a su lado. Vanessa Reed. Su joven secretaria. Elegante, ambiciosa y 20 años menor que Elena. Vanessa permanecía de pie junto a la ventana, sonriendo discretamente mientras observaba cómo el matrimonio de Alexander se desmoronaba frente a sus ojos. «No tienes por qué hacer esto», dijo Elena con voz tranquila. 10 años no deberían terminar de esta manera. Alexander soltó una pequeña risa. 10 años de mediocridad, Elena. Tú nunca entendiste quién soy realmente. Ella bajó la mirada. Durante toda su vida había intentado ser la esposa perfecta. Había acompañado a Alexander cuando apenas tenía una pequeña oficina alquilada. Había vendido sus propias joyas para ayudarlo a pagar deudas. Había pasado noches enteras trabajando a su lado mientras él construía su imperio. Y ahora él la miraba como si fuera una desconocida. Vanessa me comprende, continuó Alexander. Ella comparte mis sueños, mi visión, mi nivel. Vanessa tomó la mano del empresario. No seas cruel, Alexander. Pero sus ojos brillaban de satisfacción. Elena tomó lentamente el bolígrafo. Podía escuchar la tormenta afuera. Podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Y aún así, una extraña calma comenzó a invadirla. Firmó. Alexander sonrió. Perfecto. El abogado reunió los documentos. El acuerdo queda finalizado. La señora Whitmore recibirá el apartamento de Brooklyn y una compensación económica estipulada. Alexander se puso de pie. Espero que te vaya bien. Elena levantó la mirada por primera vez. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? Ella observó durante unos segundos al hombre que una vez había amado. Nada. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, Vanessa habló. Quizá ahora puedas empezar una nueva vida. Elena la observó. Quizá. La puerta se cerró. Alexander sintió una extraña sensación de alivio. Por fin era libre. Por fin podía vivir la vida que deseaba. 2 semanas después, la prensa anunciaba su compromiso con Vanessa Reed. Las fotografías de ambos aparecieron en todas las revistas financieras y sociales. Alexander estaba convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Mientras tanto, Elena desapareció por completo. No llamó. No escribió. No reclamó nada. Simplemente se fue. Una noche, durante una elegante fiesta organizada para celebrar el compromiso, Vanessa levantó una copa de champán. Por nuestro futuro. Los invitados aplaudieron. Empresarios, inversionistas y celebridades llenaban el enorme salón. Entonces uno de los asistentes se acercó rápidamente a Alexander. Señor Whitmore, hay alguien que quiere verlo. ¿Quién? No quiso decir su nombre. Alexander frunció el ceño. Hazlo pasar. Las conversaciones se detuvieron cuando un anciano de cabello plateado entró en la sala acompañado por 4 hombres vestidos de negro. Su traje era impecable. Su presencia imponía silencio. El hombre observó el lugar lentamente. Luego sus ojos se detuvieron en Alexander. ¿Usted es Alexander Whitmore? Sí. Mi nombre es Richard Beaumont. Alexander no reconoció el nombre. Pero varios empresarios presentes palidecieron. Uno de ellos dejó caer su copa. Otro susurró algo que apenas pudo escucharse. Vanessa miró confundida. ¿Quién es ese hombre?
El empresario que estaba junto a ella respondió con la voz temblorosa. Es imposible. Alexander frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Richard Beaumont sonrió ligeramente. No personalmente. Hizo una breve pausa. Pero usted acaba de divorciarse de mi hija. El salón entero quedó en silencio. Alexander sintió como la sangre desaparecía de su rostro. ¿Su hija? Elena Beaumont. Vanessa retrocedió. Los invitados comenzaron a murmurar. Porque el nombre Richard Beaumont no pertenecía a un hombre cualquiera. Era el fundador del conglomerado financiero más poderoso del mundo. Un hombre cuya fortuna superaba a la de muchos países. Un multimillonario que había permanecido alejado de la vida pública durante décadas. Alexander miró incrédulo. Eso no puede ser. Richard lo observó fijamente. Mi hija me pidió durante 10 años que no interviniera en su matrimonio. Me pidió que respetara sus decisiones. Y lo hice. El anciano avanzó lentamente. Pero usted decidió humillarla. La música se detuvo. Los invitados permanecían inmóviles. Richard sacó un sobre del interior de su chaqueta. Mañana por la mañana descubrirá cuánto cuesta destruir el corazón de una Beaumont. Alexander intentó sonreír. Es una amenaza. El anciano negó con la cabeza. No, señor Whitmore. Se acercó hasta quedar frente a él. Es una advertencia. Y en algún lugar de la ciudad, sentada frente a la ventana de una enorme mansión que había permanecido oculta durante toda su vida, Elena observaba las luces de Manhattan mientras una lágrima descendía lentamente por su mejilla. Porque el hombre que la había llamado insignificante estaba a punto de descubrir quién era realmente la mujer a la que había abandonado. La fiesta terminó mucho antes de lo previsto. Los invitados comenzaron a abandonar el salón en silencio, evitando mirar directamente a Alexander. Algunos empresarios que hacía apenas una hora reían junto a él ahora se despedían apresuradamente. Otros ni siquiera se acercaron. Vanessa sujetó el brazo de su prometido. ¿Quién era realmente ese hombre? Alexander tomó una copa de whisky y la bebió de un solo trago. No lo sé. Pero mentía. Ahora recordaba haber escuchado aquel apellido años atrás. Beaumont. Un imperio financiero internacional. Bancos, compañías energéticas, fondos de inversión y empresas tecnológicas distribuidas por medio mundo. Sin embargo, jamás había relacionado aquel nombre con Elena. Su esposa siempre había llevado una vida sencilla. Cocinaba personalmente, evitaba las joyas caras y jamás presumía de dinero. Durante años había insistido en vivir modestamente, incluso cuando Alexander comenzó a ganar millones. Él siempre pensó que aquello era falta de ambición. Jamás imaginó que fuera una elección. A la mañana siguiente Alexander llegó temprano a las oficinas de Whitmore Technologies. El edificio de cristal que dominaba el centro financiero representaba todo lo que había construido. O eso creía. Su director financiero lo esperaba en la sala de juntas con el rostro completamente pálido. Tenemos un problema. ¿Qué sucede? 3 inversionistas retiraron su participación durante la madrugada. Alexander se quedó inmóvil. ¿Qué? Y el Banco Continental canceló la línea de crédito. Eso es imposible. El director tragó saliva. También recibimos una notificación del fondo Beaumont Capital. Alexander sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué dice? Compraron el 38% de nuestras acciones. El silencio cayó sobre la sala. Eso no puede ser legal. Lo hicieron a través de varias compañías durante los últimos meses. Alexander comenzó a comprender. Todo había sido preparado. No era una reacción impulsiva. Era una estrategia. Una operación ejecutada con precisión. Su teléfono sonó. Era uno de sus socios más importantes. Alexander, lo siento. ¿Qué ocurre? Nuestro acuerdo queda suspendido. ¿Por qué? Del otro lado se produjo un largo silencio. No queremos problemas con los Beaumont. La llamada terminó. Otra llegó inmediatamente. Y luego otra.
Cada conversación traía malas noticias. Contratos cancelados. Inversionistas que desaparecían. Socios que se retiraban. Al mediodía las acciones de su empresa habían caído un 25%. Vanessa apareció en su oficina. ¿Qué está pasando? Alexander la observó. Por primera vez veía miedo en sus ojos. Nada. Los periodistas están abajo. Preguntan por Elena. Él golpeó violentamente el escritorio. No pronuncie su nombre. Vanessa retrocedió. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, Elena caminaba por los jardines de la inmensa propiedad de su familia. La mansión Beaumont se extendía sobre colinas privadas rodeadas por bosques y lagos. Había abandonado aquel lugar cuando tenía 24 años. En ese entonces había conocido a Alexander, un joven empresario lleno de sueños y ambición. Él le había preguntado una vez: ¿Tu familia tiene dinero? Y ella respondió: somos personas cómodas. No quiso contarle la verdad. Quería ser amada por quien era. No por la fortuna de su apellido. Su padre se opuso desde el principio. Ese hombre ama el éxito más que a las personas. Pero Elena insistió. Y Richard Beaumont terminó aceptando. Solo impuso una condición. Si Alexander alguna vez la hería deliberadamente, él intervendría. 10 años después, aquella promesa regresaba. Richard apareció junto a su hija. ¿Te arrepientes? Elena permaneció observando el lago. No. Todavía lo amas. Ella tardó varios segundos en responder. Amo al hombre que él era. Richard asintió lentamente. Ese hombre dejó de existir hace mucho tiempo. Elena miró a su padre. No quiero destruirlo. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué haces esto? El multimillonario contempló el horizonte. Porque algunas personas solo comprenden el valor de algo cuando lo pierden. Esa misma noche Alexander regresó a su penthouse. Las noticias financieras transmitían titulares alarmantes. Los analistas hablaban de la misteriosa ofensiva del grupo Beaumont. Los presentadores se preguntaban por qué el hombre más poderoso del sector financiero había decidido actuar contra Whitmore Technologies. Vanessa apagó el televisor. Esto se solucionará. Alexander no respondió. Su mente estaba llena de recuerdos. Recordó la pequeña cafetería donde conoció a Elena. Recordó cómo ella trabajaba hasta altas horas ayudándolo a organizar documentos. Recordó las noches en que ambos soñaban con construir una empresa. Ella nunca le pidió nada. Nunca exigió lujos. Nunca habló de dinero. Entonces recordó algo más. Una ocasión, años atrás, en la que Elena recibió una llamada y salió de la habitación llorando. Él le preguntó: ¿qué sucede? Ella respondió: mi padre quiere verme. ¿Por qué no vas? Ella sonrió tristemente. Porque elegí esta vida. Alexander jamás comprendió aquellas palabras. Ahora sí. Su teléfono volvió a sonar. Era el presidente del banco principal de la empresa. Debemos reunirnos mañana. ¿Por qué? Necesitamos garantías adicionales. Siempre las hemos tenido. El hombre suspiró. Las circunstancias han cambiado. La llamada terminó. Vanessa se acercó lentamente. Alexander. ¿Qué? Ella dudó durante unos segundos. Quizá deberías hablar con Elena. Él levantó la mirada. ¿Qué dijiste? Tal vez ella pueda detener esto. Alexander se quedó en silencio. Por primera vez desde el divorcio, el orgullo comenzaba a resquebrajarse. Se dirigió hacia la ventana del enorme apartamento. Las luces de la ciudad parecían distintas. Más frías. Más lejanas. Tomó su teléfono. Buscó el número que conocía de memoria. Elena. Su dedo permaneció inmóvil sobre la pantalla. Después de varios segundos presionó el botón. La llamada comenzó a sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces.
Finalmente alguien respondió. Pero la voz que escuchó no era la de Elena. Era la de Richard Beaumont. Y las primeras palabras del multimillonario hicieron que el corazón de Alexander dejara de latir durante un instante. Mi hija no desea hablar contigo, señor Whitmore. Pero si insiste, mañana a las 10 de la mañana venga a mi oficina. Solo le advierto una cosa antes de aceptar la reunión. Alexander tragó saliva. ¿Qué cosa? Del otro lado de la línea se produjo un silencio absoluto. Y entonces Richard respondió con una calma aterradora. Cuando salga de ese edificio, su vida jamás volverá a ser la misma. Alexander permaneció inmóvil durante varios segundos, sosteniendo el teléfono contra su oído incluso después de que la llamada terminara. La voz de Richard Beaumont seguía resonando en su mente con una tranquilidad que resultaba mucho más aterradora que cualquier amenaza. Vanessa se acercó lentamente. ¿Qué dijo? Alexander dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Quiere verme mañana? ¿Y Elena? Él negó con la cabeza. No quiso hablar conmigo. Aquella noche ninguno de los dos durmió. Las noticias continuaron transmitiendo reportes sobre la caída de Whitmore Technologies. Los analistas financieros especulaban sobre la intervención del grupo Beaumont, mientras los mercados reaccionaban con nerviosismo. A las 6 de la mañana, Alexander ya estaba vestido. Por primera vez en muchos años, sintió miedo antes de una reunión. El edificio Beaumont Financial ocupaba varias manzanas en el corazón de Manhattan. Su arquitectura combinaba elegancia clásica y modernidad. Las puertas de bronce, los enormes ventanales y los silenciosos pasillos transmitían una sensación de poder que ninguna oficina tecnológica podía igualar. Cuando Alexander entró en el vestíbulo, la recepcionista ya lo esperaba. Señor Whitmore, lo están esperando. Nadie le pidió identificación. Nadie hizo preguntas. Era como si toda la visita hubiera sido prevista mucho tiempo atrás. Un ascensor privado lo condujo hasta el último piso. Las puertas se abrieron lentamente. La oficina de Richard Beaumont ocupaba casi toda la planta. Había cuadros antiguos, bibliotecas enormes y una pared completa de cristal desde la que podía verse toda la ciudad. Richard estaba de pie junto a la ventana. No se volvió inmediatamente. Llegó puntual. Alexander permaneció en silencio. El anciano giró lentamente. Eso es algo que siempre le gustó a mi hija de usted. Quiero hablar con Elena. Richard tomó asiento. No. Hoy hablará conmigo. Alexander se sentó frente a él. Por primera vez en años, se sentía como un empleado frente a un director. Richard abrió una carpeta. Hace 12 años usted tenía una deuda de $130.000. Alexander lo miró sorprendido. ¿Cómo sabe eso? Porque mi hija pagó una parte. Él frunció el ceño. Eso no es cierto. Richard deslizó un documento sobre la mesa. Era una transferencia bancaria. La firma pertenecía a Elena. Ella vendió varias pertenencias familiares para ayudarlo. Alexander observó el papel sin decir una palabra. Richard abrió otro documento. Su primera oficina fue obtenida gracias a una garantía financiera anónima. El banco aprobó mi préstamo. Porque Elena utilizó uno de sus fondos personales como respaldo. El rostro de Alexander perdió color. Ella nunca me dijo nada. Porque no quería que usted se sintiera inferior. Richard abrió una tercera carpeta. Cuando su empresa estuvo a punto de quebrar hace 7 años, Elena me llamó. Alexander levantó la mirada. Ella habló con usted. Lloró durante 2 horas. Me pidió ayuda. El multimillonario hizo una pausa. Yo invertí en una compañía asociada que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores clientes. Alexander recordó perfectamente aquel contrato. Siempre lo había considerado el resultado de su talento. Ahora comprendía que no. Richard lo observó fijamente. Mi hija construyó parte de su imperio junto a usted mientras fingía ser una mujer común porque deseaba que usted la amara por quien era. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque la riqueza no era importante para ella. El anciano se inclinó hacia adelante.
Pero sí lo era para usted. Las palabras cayeron como golpes. Alexander intentó defenderse. Yo trabajé durante años. Nadie dice lo contrario. Construí mi empresa. Con ayuda. La amaba. Richard permaneció varios segundos en silencio. No. Usted amaba la versión de ella que consideraba inferior. Aquella frase atravesó a Alexander. Porque en el fondo sabía que era cierta. Recordó cada ocasión en que había despreciado las opiniones de Elena. Cada vez que la consideró demasiado sencilla. Cada cena a la que dejó de invitarla porque pensaba que no encajaba entre empresarios. Richard se levantó. ¿Sabe cuál fue el momento en que decidí intervenir? Alexander guardó silencio. La noche en que usted presentó a su secretaria ante todos sus amigos mientras mi hija seguía siendo legalmente su esposa. El multimillonario caminó lentamente hacia la ventana. Ella regresó a casa y me llamó. No lloraba por el divorcio. Se volvió hacia Alexander. Lloraba porque el hombre por el que había renunciado a todo ya no existía. Alexander bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna respuesta. Richard tomó otra carpeta. Ahora hablemos de negocios. La colocó frente a él. El 48% de su compañía pertenece a empresas vinculadas a nuestro grupo. Alexander levantó la cabeza. ¿Qué quiere? Nada. ¿Nada? No necesito su dinero. Entonces, ¿por qué hacer esto? Richard lo observó con una expresión completamente serena. Porque quería que se sentara frente a mí sin sus millones, sin su fama y sin su orgullo. El silencio se apoderó de la oficina. Después de unos minutos, Richard habló nuevamente. Mi hija se marcha mañana. Alexander sintió un sobresalto. ¿A dónde? Europa. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El corazón de Alexander comenzó a acelerarse. Necesito verla. ¿Para qué? Él no respondió. Porque ni siquiera él conocía la respuesta. ¿Quería disculparse? ¿Quería recuperarla? ¿O simplemente no soportaba perder algo que consideraba suyo? Richard regresó a su escritorio. Tiene una oportunidad. Alexander levantó la mirada. ¿Qué clase de oportunidad? Esta noche habrá una cena familiar. El empresario se incorporó lentamente. ¿Elena estará allí? Sí. ¿Puedo verla? Richard lo observó durante varios segundos. Eso dependerá de ella. Alexander sintió una mezcla de esperanza y temor. El multimillonario tomó un sobre y se lo entregó. La dirección. Alexander lo recibió con manos temblorosas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir escuchó nuevamente la voz de Richard. Señor Whitmore. Él se detuvo. Mi hija todavía conserva en su habitación la primera rosa que usted le regaló hace 11 años. Alexander cerró los ojos. ¿Por qué me dice eso? Richard permaneció inmóvil. Porque algunas personas tardan demasiado en comprender quién las amó de verdad. Alexander salió del edificio completamente distinto. Del hombre que había entrado aquella mañana. Sin embargo, al mismo tiempo en la mansión Beaumont, Elena se encontraba sentada frente a una antigua caja de madera. Dentro de ella conservaba fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su matrimonio. Entre ellos estaba el anillo sencillo que Alexander le entregó cuando aún no tenía dinero. Ella lo tomó entre sus dedos mientras una empleada se acercaba. Señorita Elena, su padre desea verla. ¿Para qué? La mujer dudó unos segundos. El señor Whitmore vendrá esta noche. Elena permaneció inmóvil. El anillo cayó lentamente dentro de la caja. Y por primera vez desde el divorcio, una lágrima silenciosa descendió por su rostro mientras comprendía que el hombre que la había destruido estaba a punto de volver a entrar en su vida. Elena permaneció sentada frente a la ventana durante varios minutos después de escuchar aquellas palabras. Afuera el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban la propiedad Beaumont, tiñendo el lago de tonos dorados y anaranjados. Su corazón latía con fuerza.
Durante semanas había intentado convencerse de que Alexander ya pertenecía al pasado. Había soportado el dolor del divorcio, la humillación pública y el sentimiento de haber entregado 10 años de su vida a un hombre que finalmente eligió a otra mujer. Y ahora él regresaba. La puerta se abrió lentamente. Richard entró en la habitación. No tienes obligación de verlo. Elena mantuvo la mirada fija en el horizonte. ¿Por qué lo invitaste? Porque los asuntos inacabados suelen perseguirnos durante toda la vida. Ella respiró profundamente. No sé qué decirle. Entonces no digas nada. Elena miró a su padre. ¿Crees que cambió? Richard tardó varios segundos en responder. Creo que perdió aquello que le impedía escuchar. Mientras tanto, en Manhattan, Alexander permanecía solo en su apartamento. El sobre con la dirección descansaba sobre la mesa. Vanessa entró en la sala. Llevaba varias maletas. Él levantó la vista. ¿Qué haces? Ella evitó mirarlo. Me iré unos días. ¿Por qué? Vanessa suspiró. Porque todo se está derrumbando. Alexander se levantó lentamente. ¿Eso significa que me abandonas? Ella lo observó durante unos segundos. Alexander, tú me enseñaste algo. ¿Qué cosa? Que las personas siempre buscan el lugar donde creen que tendrán un mejor futuro. Aquellas palabras lo golpearon con una crueldad inesperada. Porque eran exactamente las mismas ideas que él había utilizado para justificar el divorcio. ¿Hay alguien más? Preguntó. Vanessa no respondió. El silencio fue suficiente. Ella tomó su bolso. Lo siento. Alexander permaneció inmóvil mientras la puerta se cerraba. Por primera vez en muchos años, se encontró completamente solo. Sin Elena. Sin Vanessa. Sin socios. Sin la seguridad que siempre había acompañado su éxito. Miró la hora. Faltaban 2 horas para la cena. En otro tiempo habría cancelado. Su orgullo se lo habría impedido. Pero algo había cambiado. Quizá era el miedo. Quizá el arrepentimiento. O quizá la comprensión tardía de todo lo que había perdido. Al caer la noche, su automóvil atravesó los portones de la propiedad de Beaumont. Las enormes rejas de hierro se abrieron lentamente. Los jardines parecían interminables. Fuentes, senderos iluminados y árboles centenarios rodeaban la mansión. Alexander comprendió entonces que jamás había conocido realmente la vida de Elena. Ella había renunciado a todo aquello. Por él. Un empleado abrió la puerta principal. El señor Beaumont lo espera. Alexander ingresó al inmenso vestíbulo. Los techos altos, las escaleras de mármol y las antiguas pinturas familiares reflejaban generaciones de riqueza y poder. Pero lo que captó inmediatamente su atención fue una fotografía. Una fotografía de Elena cuando era niña. Sonreía junto a Richard en el jardín de aquella misma propiedad. Él se acercó lentamente. Durante 10 años jamás había visto esa imagen. Jamás preguntó lo suficiente. Richard apareció desde el salón principal. ¿Ha llegado? Alexander asintió. Gracias por permitirme venir. El multimillonario lo observó. No lo hice por usted. Los dos caminaron hacia el comedor. La larga mesa estaba preparada para varias personas, aunque solo había 3 lugares ocupados. Uno de ellos permanecía vacío. El corazón de Alexander comenzó a acelerarse. Entonces escuchó pasos. Lentos. Suaves. Levantó la mirada. Elena descendía por la escalera. Vestía un elegante vestido azul oscuro. Su cabello caía sobre sus hombros. No llevaba joyas ostentosas. No necesitaba ninguna. Alexander sintió que el tiempo se detenía. Durante años había visto a Elena todos los días. Sin embargo, aquella noche la veía por primera vez. Ella se detuvo al pie de la escalera. Sus ojos se encontraron. Ninguno habló. Richard rompió el silencio. La cena está servida. Los 3 tomaron asiento.
El sonido de los cubiertos y las copas llenó los primeros minutos. Nadie encontraba las palabras adecuadas. Finalmente Alexander habló. ¿Cómo has estado? Elena lo observó. Bien. La respuesta fue breve. Distante. Muy distinta a la mujer que alguna vez compartía cada pensamiento con él. Quería verte. Ella bajó la mirada. Ya me viste cuando firmé el divorcio. Alexander sintió una punzada en el pecho. Elena. No vine aquí para discutir. Richard permanecía en silencio. Observaba. Escuchaba. Esperaba. Alexander tomó aire. Descubrí muchas cosas. Ella levantó lentamente los ojos. ¿Cómo cuáles? Todo lo que hiciste por mí. Elena sonrió con tristeza. Eso ya no importa. Para mí sí. Ella guardó silencio. Alexander continuó. Nunca supe lo que sacrificaste. Porque nunca preguntaste. Las palabras fueron pronunciadas sin rabia. Y precisamente por eso dolieron más. Alexander recordó cientos de conversaciones interrumpidas. Cenas canceladas. Promesas olvidadas. Viajes pospuestos. Ella siempre esperaba. Siempre comprendía. Siempre perdonaba. Hasta que dejó de hacerlo. La cena continuó en medio de una tensión silenciosa. Finalmente Elena se levantó. Si me disculpan. Alexander también se puso de pie. ¿Podemos hablar? Ella dudó. Richard permaneció inmóvil. Después de varios segundos, Elena asintió. Ambos caminaron hacia los jardines. La noche era tranquila. Las luces iluminaban los senderos junto al lago. Durante varios minutos caminaron sin hablar. Finalmente Elena rompió el silencio. ¿Por qué viniste realmente? Alexander la miró. Por primera vez en mucho tiempo no tenía discursos preparados. No tenía estrategias. No tenía respuestas perfectas. Solo tenía la verdad. Porque me equivoqué. Ella permaneció en silencio. Porque destruí lo mejor que tenía. Una lágrima apareció en los ojos de Elena. ¿Y te diste cuenta cuando supiste quién era mi padre? Alexander cerró los ojos. Aquella pregunta era inevitable. Cuando volvió a abrirlos, respondió con absoluta honestidad. No lo sé. Ella apartó la mirada. Gracias por decir la verdad. El viento movió suavemente los árboles. A lo lejos se escuchaba el agua del lago. Alexander dio un paso hacia ella. Pero sí sé algo. Elena volvió a mirarlo. ¿Qué? Él respiró profundamente. Cuando Vanessa se fue, cuando perdí mi empresa y cuando me quedé solo, seguí pensando en ti. Ella no respondió. No pensaba en tu dinero. No pensaba en tu apellido. Pensaba en la mujer que me esperaba despierta cuando llegaba tarde. En la mujer que celebró mi primer contrato. En la mujer que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Las lágrimas comenzaron a descender por las mejillas de Elena. Es demasiado tarde, Alexander. Él sintió como su corazón se hundía. Pero antes de poder responder, una voz interrumpió la quietud de la noche. Señorita Elena. Ambos se volvieron. Uno de los empleados corría hacia ellos con evidente preocupación. ¿Qué sucede? Preguntó Elena. El hombre respiraba con dificultad. Señorita, acaba de llegar una persona que insiste en verla. Elena frunció el ceño. ¿Quién? El empleado miró brevemente a Alexander antes de responder. Y cuando pronunció aquel nombre el rostro de Elena perdió completamente el color. Es Vanessa Reed. El silencio cayó sobre los jardines como una tormenta invisible. Alexander sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elena permaneció inmóvil, mientras Richard Beaumont, que había salido de la casa pocos segundos antes, observaba la escena desde la distancia. Vanessa avanzó lentamente por el sendero. Su elegancia había desaparecido. Sus ojos mostraban cansancio, miedo y arrepentimiento. Se detuvo frente a Elena. Necesito hablar contigo.
Elena la miró con serenidad. No tenemos nada que decirnos. Vanessa bajó la cabeza. Lo sé. Pero mereces conocer la verdad. Alexander frunció el ceño. ¿Qué verdad? Vanessa respiró profundamente. Nunca amé a Alexander. Las palabras atravesaron la noche. Alexander permaneció inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Me acerqué a ti porque eras poderoso. Porque todos hablaban de tu fortuna. Pensé que podrías darme la vida que siempre soñé. Elena cerró lentamente los ojos. Vanessa continuó. Pero cuando todo comenzó a derrumbarse, comprendí algo. La única persona que realmente te amó estaba aquí. Miró directamente a Elena. Y tú la destruiste. Alexander no podía hablar. Toda la ilusión que había construido se desmoronaba delante de él. Vanessa sacó un pequeño sobre. Encontré esto entre las cosas de la oficina. Se lo entregó a Elena. Ella abrió el sobre lentamente. Dentro había una carta. Su propia letra. La había escrito 5 años atrás. Una carta que jamás entregó a Alexander. Sus manos comenzaron a temblar. Richard observaba en silencio. Elena empezó a leer. Si algún día llegas a olvidarte de quién eres, recuerda esta noche. Recuerda cuando compartíamos una pizza porque no podíamos pagar otra. Recuerda cuando prometiste que nunca permitirías que el dinero cambiara tu corazón. Si algún día el éxito te aleja de mí, no te culparé. Solo esperaré que vuelvas a encontrarte. Porque te amo más de lo que jamás sabrás. Las lágrimas descendieron por las mejillas de Alexander. Jamás había leído aquellas palabras. Jamás supo que existían. Elena cerró lentamente la carta. La escribí cuando comenzaste a cambiar. Alexander apenas podía respirar. ¿Por qué nunca me la diste? Porque cada día esperaba que recordaras por ti mismo. La noche parecía detenerse. Incluso el viento se había calmado. Richard se acercó lentamente. Toda fortuna puede recuperarse. Toda empresa puede reconstruirse. Pero el tiempo no regresa. Alexander miró a Elena. Por primera vez en su vida no veía a la hija de un multimillonario. No veía a una mujer elegante. No veía a alguien capaz de salvar su empresa. Veía a la mujer que había estado junto a él cuando no tenía nada. La mujer que había renunciado a una vida de privilegios. La mujer que había creído en él antes que el mundo entero. Y comprendió que el verdadero tesoro que perdió nunca estuvo en las acciones, las cuentas bancarias o el éxito. Estuvo a su lado durante 10 años. Él cayó lentamente de rodillas. Nadie habló. Las lágrimas recorrían su rostro. Lo siento. 2 palabras. Las más difíciles de pronunciar. Elena lo observó durante largos segundos. Desearía haberlas escuchado antes. Alexander bajó la cabeza. Lo sé. Elena se acercó. El hombre que había dominado consejos empresariales y negociado contratos millonarios parecía ahora completamente derrotado. Ella tomó suavemente su mano. Te perdono. Alexander levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Pero Elena continuó. Y precisamente por eso debo dejarte ir. Aquellas palabras fueron más dolorosas que cualquier castigo. Porque comprendió que el perdón no siempre significa una segunda oportunidad. A veces significa el final definitivo. Richard colocó una mano sobre el hombro de su hija. El avión sale en 1 hora. Elena asintió. Se volvió hacia Alexander. Gracias por los años buenos. Él apenas pudo hablar. ¿Nunca podremos empezar de nuevo? Ella sonrió con tristeza. Las personas pueden cambiar. Pero algunas historias solo existen para enseñarnos quiénes somos. Se acercó lentamente y besó su frente. El mismo gesto que hacía cuando él trabajaba hasta la madrugada. El mismo gesto que alguna vez significó hogar. Luego se alejó. Alexander permaneció inmóvil observando cómo ella caminaba hacia la mansión. Elena se detuvo una última vez. La luna iluminaba su rostro.
Cuando no tenías nada, eras el hombre más rico que conocía. Las lágrimas volvieron a descender por el rostro de Alexander. Ella continuó. Porque tenías amor. Y desapareció dentro de la casa. Semanas después, Whitmore Technologies fue vendida. Alexander perdió gran parte de su fortuna. Muchos de sus antiguos amigos desaparecieron. Los periódicos dejaron de hablar de él. La ciudad continuó moviéndose. Pero algo cambió. Comenzó a trabajar nuevamente. No para construir un imperio, sino para reconstruirse a sí mismo. Visitó los pequeños lugares donde había sido feliz. La vieja cafetería. El pequeño apartamento. El parque donde había pedido matrimonio. Comprendió que el éxito no consiste en cuánto poseemos, sino en quién permanece a nuestro lado cuando no poseemos nada. Un año después, Richard Beaumont recibió una carta. Dentro solo había una fotografía. Alexander aparecía trabajando en una pequeña fundación dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores. En la parte posterior había una frase. Gracias por destruir al hombre que yo era. Richard sonrió. Meses más tarde, durante una tarde tranquila en Europa, Elena recibió otra carta. No había promesas. No había súplicas. Solo una sencilla línea escrita con la misma letra que una vez amó. Por fin recordé quién era antes de perderte. Elena cerró los ojos. Una lágrima descendió lentamente. No de tristeza. No de arrepentimiento. Sino de paz. Porque algunas personas llegan a nuestras vidas para quedarse. Y otras llegan para enseñarnos que el amor verdadero no se mide por las riquezas que acumulamos, sino por los corazones que somos capaces de proteger. Y mientras el sol se ocultaba sobre las montañas, Elena sonrió al horizonte. En algún lugar del mundo, dos almas que una vez se amaron seguían caminando por caminos distintos. No como enemigos. No como extraños. Sino como dos personas que finalmente comprendieron que el mayor imperio que puede construir un ser humano jamás se levanta con dinero. Se construye con lealtad. Con sacrificio. Con gratitud. Y con el amor que muchos descubren demasiado tarde.